Quisiera saludar a cada persona que cuando comenzamos la conversación no estaba todavía presente. Sea cada uno bienvenido a este programa online. Este es un programa que partió por lo menos hace 3 años. No sé si partió justo con la pandemia, pero más o menos fue en ese periodo. Y yo recuerdo haberme empezado a conectar más o menos eh, probablemente por ahí por el mes de mayo de 2020. No tal vez justo en las primeras reuniones, pero desde ahí y ahora, bueno, me conecto en forma intermitente, dependiendo del lugar donde esté, porque a veces me toca cambiar de lugar. Eh, bueno, seguramente ustedes vieron la invitación, eh, la voy a compartir, ¿cierto? Y ahí se da el título de lo que quisiéramos tratar hoy día, y es la iglesia de la Odisea. Los invito a, en sus Biblias, eh, acá ando con una Biblia eh, que es una versión 2020, que no es la tradicional, pero ustedes pueden seguirla con su versión. ¿Qué versión es? Aquí ando con una versión también 1960 mejor. Dice, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 hasta el 20. Si se fijan, es muy cortito. Veamos. Dice, está en el contexto, ¿cierto?, de los mensajes a las 7 iglesias. Son mensajes que Dios le dio al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, exiliado por causa de la verdad, ¿cierto? Y estos mensajes eran para 7 iglesias que estaban en el Asia, y el último de ellos era para la iglesia de la Odisea. Estos mensajes tenían tanto, eh, tanto una aplicación para ese tiempo como una aplicación a la historia de nuestra iglesia durante todo el periodo de la iglesia. Y justamente el mensaje de la iglesia de la Odisea, o sea, la historia de la iglesia desde Jesús, ¿cierto?, hasta su segunda venida. Eso abarca el mensaje a estas 7 iglesias en su interpretación, ¿cierto?, profética. Y justamente el mensaje de la iglesia de la Odisea es el mensaje a la última iglesia, a la iglesia del tiempo final, de acuerdo a lo que nos indica el Espíritu de Profecía. Es la iglesia que partió, ¿no es cierto?, luego de un avivamiento, porque la iglesia que le antecede, que es la iglesia de Filadelfia, era una iglesia que se reavivó. Recordemos que en los tiempos de la Reforma hubo un despertar religioso con los reformadores, ¿cierto? La gente fue a la Biblia, eh, algo que no se había visto durante siglos de oscuridad, pero después de eso esta iglesia, protestante que nació, también se fue adormeciendo. Y hubo un periodo de búsqueda espiritual que fue a inicios de los años 800 y con también algunas personas que lo antecedieron, como Wesley, como Miller, y esa fue una iglesia que despertó. Y después de esa iglesia, cuando sucedió el chasco, seguramente ustedes lo conocen, de 1844, la iglesia empezó a entrar en esta condición laodicense.
Y esa es la condición que se nos describe acá. Es la sexta iglesia de estos mensajes que da Juan, era la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia de Filadelfia, Dios le da solamente, eh, resalta solamente aspectos positivos, resalta solamente virtudes. En cambio, en esta iglesia que es en la cual nosotros estamos, en la iglesia de la Odisea, Dios no muestra ninguna virtud, solamente nos muestra nuestra condición deplorable. Y eso no es fácil de hablarlo porque nuestro corazón humano cuesta recibir las críticas. Y lo que Jesús, ¿no es cierto?, para nuestro beneficio va a dar acá son mensajes, ¿no es cierto?, de amonestación, pero con la esperanza de que podamos cambiar. Y por eso es que es importante leerla. Entonces vamos a leer desde Juan capítulo 3. Gracias por compartirlo, Raúl. Desde el versículo 14 hasta el 20. Dice, perdón, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si se fijan, es un mensaje cortito. El 21 dice, al que haré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos acá que el que habla, ¿no es cierto?, es Jesús mismo. Dice, estas cosas dice el Amén. Ese es un título que se da a Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Aquí nos hace un llamado a la creación, porque sabemos que en este tiempo final, la última crisis entre el bien y el mal, en la cual vamos a participar los seres humanos, justamente tiene que ver con la creación de Dios. Aquellos que deciden adorar a Dios por su creación y redención a través de el espacio de tiempo que Él ha asignado, van a luchar, ¿cierto? Van a ser perseguidos, van a ser atacados por quienes, ¿no es cierto?, eh, no adoren a Dios como creador y ocupen otro espacio de tiempo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Bueno, les voy a compartir algunas imágenes para que hablemos un poquitito del contexto de esta iglesia. Denme un minutito.
Creo que se ve, ¿cierto? ¿Se está viendo la pantalla? Igual, sí, hermano Waldo, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, voy a... Willy, ven. Bueno, eh, Ana Gutiérrez tiene el micrófono abierto, ahí lo será. Gracias. Solamente para dar un poco el contexto histórico, acá podemos ver en esta ilustración de mapa dónde estaba la isla de Patmos, el lugar a Juan, ¿cierto? Recluido, como mencionábamos, y desde ese lugar, desde Patmos, Dios le dio el mensaje, ¿cierto? Si uno hace este recorrido, que es el que aparece en la Biblia, el mensaje fue para Éfeso, luego para la iglesia de Esmirna, me parece que el tercero fue Sardis, déjenme confirmarlo. No, el tercero fue Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y finalmente Filadelfia y la Odisea. Cada uno, ¿no es cierto?, en un contexto histórico, pero con una aplicación hacia el tiempo de la historia de nuestra iglesia en el periodo del cristianismo. Bueno, es interesante que el nombre de Odisea, ¿cierto?, significa pueblo del juicio. Y justamente históricamente, ¿no es cierto?, en su aplicación profética, esta iglesia parte en 1844, cuando comenzó el juicio investigador, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y bueno, fue fundada, el nombre, ¿cierto?, es en honor a la esposa de un emperador que la fundó, la Odisea. Ahí podemos ver, la Odisea era un centro comercial muy próspero. Al norte de la Odisea estaba Hierápolis. En Hierápolis fluían y emanaban aguas calientes termales y a la Odisea llegaban esas aguas tibias. Además de eso, la Odisea era una ciudad rica. Se caracterizaba por banqueros acaudalados, ¿cierto? Ahí también habían algunos que se dedicaban a producir una lana negra, eh, y también habían personas que de ahí hacían un colirio. Entonces, con todas esas, eh, digamos, fuentes de riqueza, esta era una ciudad rica. Y era tanto que cuando hubo un terremoto que destruyó la ciudad, eh, y los habitantes de la Odisea, no quisieron recibir la ayuda de Roma para reconstruir la ciudad, sino que dijeron, nosotros la reconstruimos con nuestros propios ahorros, ¿no?, con nuestro propio dinero. Así que era una ciudad completamente rica, digamos, que ellos estaban diciendo, no necesitábamos ni siquiera la ayuda de Roma, ¿no? O sea, una ayuda gratuita, ellos la rechazaron. Y eso es importante porque vemos que espiritualmente la iglesia de la Odisea también dice ser rica, en el contexto espiritual. Y el riesgo que tiene es de rechazar esa ayuda y pensar que por sí sola va a hacer la obra que no puede hacer en este caso. A lo mejor sí podían reconstruir la ciudad con sus propios medios, pero reconstruir, ¿no es cierto?, el templo del corazón y el carácter, en eso no nos podemos equivocar. Necesitamos, ¿no es cierto?, esa ayuda que viene de lo alto.
Acá pueden ver algunos restos de la ciudad. Como era una ciudad opulenta, ¿cierto? Ostentosa. Em, Dice que la gente andaba de negro ahí porque justamente esta lana que producían de color negro hacía que la gente se vistiera de esa manera. Eh, bueno, acá podemos ver entonces eh, algunas de las fuentes que sustentaban económicamente a esta ciudad. Ahí podemos ver un conducto subterráneo, ¿cierto? Por el cual probablemente hasta esa ciudad llegaba tibia la Odisea porque el agua partía caliente de Nápoles y era un agua salobre. Algunos justamente mencionan que por el hecho de ser agua tibia, un agua medicinal termal, no era un agua bebestible, esa agua podía, digamos, generar un poco de asco y producir ganas de vomitar. Ahí podemos ver esta lana, ¿no es cierto?, especial, de gran calidad que ellos tenían, color negro y un colirio que ellos tenían. Entonces tenían una especie tenían varias fuentes de ingreso, digamos, únicas, y se convirtió en un pueblo, en una ciudad rica. Podemos ver que todavía se pueden visitar estas ruinas, por lo menos yo he visto videos donde hay gente que las ha filmado, acá como vemos en las imágenes, y ahí podemos ver entonces agua fluyendo en esta zona todavía. Bueno, y ahí estamos haciendo la reforma del terremoto, me imagino, tiene que haber sido una ciudad opulenta y después del terremoto volvieron a construir una ciudad opulenta. Pero está en la zona que actualmente es Turquía, que hemos escuchado, ¿cierto? Incluso el año pasado, si no me equivoco, o año pasado, que hubo un terremoto muy destructivo en una ciudad, derribó cientos de edificios. En esa zona está. Bueno, eso lo que quisiera compartir por ahora. Y irnos de nuevo a la Biblia, donde se nos dice que yo conozco tus obras, en el versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueres frío o caliente. Eh, Cuando la persona es caliente, ¿no es cierto?, espiritualmente, bueno, esa persona va a estar de parte de Dios y va a estar en la obra de Dios. Cuando la persona es fría, esa persona reconoce su frialdad y el resto también la reconoce. Por lo tanto, no es un gran obstáculo para el Evangelio. Pero la inspiración nos dice que el mayor obstáculo y a quienes más usa Satanás, por ahí tengo la cita, no alcancé a ordenarlas bien, por eso es que no la estoy presentando, a lo mejor después igual la muestro. Aquellos seres que más usa Satanás son a los tibios. Hacen la peor obra. Y eso, por eso es que acá, ¿no es cierto?, Jesús dice, ojalá fueses tibio o caliente. Espera un poquitito. Dice una cita, dice, el amor de Cristo, los que viven para sí, son colocados bajo el título de la iglesia de la Odisea y son tibios, no son ni fríos ni calientes. Los que viven para sí son colocados bajo el título de la iglesia de la Odisea y son tibios, no son fríos ni calientes. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen a esta iglesia espiritualmente? No los que viven para Cristo, sino que los que viven para sí.
y estos son tibios. Bueno, eso lo leí de... No vi la cita, pero aquí tengo otra cita que es de la región Herald, se la voy a compartir en la pantalla. Dice, Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto, los tibios serán cada vez más aborrecibles para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Los tibios son aborrecibles, pero dice que en la medida que pase el tiempo y que esta tibieza permanezca, se hacen cada vez más aborrecibles. ¿Y de qué manera nos da la solución para que esto no suceda? Tiene que existir un reavivamiento y una reforma. O sea, esa es la cura para la tibieza. Un reavivamiento y una reforma. Si no estamos yendo en ese camino, si no lo hemos experimentado, si ni siquiera lo sabíamos, ojo, porque acá este mensaje es muy directo, ¿m? Y nos está diciendo que en ese camino de no haber un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, sencillamente nos vamos a perder. ¿M? Vamos a perder nuestra vida eterna. La tibieza es sinónimo de perdición, la tibieza. ¿M? La tibieza es sinónimo de perdición. ¿M? Imagínense un pueblo que pensando que Dios lo ama, pero que es un pueblo que si bien Dios lo ama, se hace aborrecible. Un pueblo engañado. Bueno, y la otra cita, ¿cierto? Esta que acá que les compartí recién, es esta. Los que viven para sí son colocados bajo el título de la iglesia de la Odisea y son tibios, no son ni fríos ni calientes. Mario Donoso tiene un micrófono, parece encendido. Dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Eh, si vamos a Mateo 24, Mateo 24 es un sermón profético, ¿cierto? Y, y los discípulos le preguntan cuándo sucederán estas cosas, ¿cierto? De la destrucción de Jerusalén y del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y lo primero que responde Jesús a estas respuestas, a estas preguntas, perdón, dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. O sea, lo primero que hay que tener presente, porque muchas veces cuando uno dice algo primero es lo que más se queda en la mente. Y después si se refuerza todavía más. Y acá refuerza el tema del engaño. Y en este contexto del tiempo final, Jesús nos está advirtiendo, en primer lugar, cuídense que nadie los engañe. Y aquí está hablando de los discípulos. Y este es un mensaje para el tiempo final. Y uno podría pensar, ¿cierto? Como la odicense, pobres los otros, ¿no es cierto?, de otras denominaciones, como la odicencia adventista, pobres los otros de otras denominaciones, ¿cierto?, que están engañados, ¿cierto?, no conocen tal o cual cosa. Pero resulta que esto, para el laodicense,
ya se cumplió. El laodicense está engañado. Lo que Jesús está diciendo que no seamos engañados, el laodicense está engañado. Y el laodicense somos la inmensa mayoría de los que profesamos la fe adventista, y probablemente otras denominaciones también del tiempo final. El laodicense dice, yo soy rico. Si dice que yo soy rico y fuera rico, estaría diciendo una gran verdad. Pero si dice que yo soy rico y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada, pero resulta que es en realidad un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, significa que tiene un engaño del porte de un buque, como se dice en Chile, un tremendo engaño. Ese es el engaño en el cual está la iglesia de la Odisea. Y acá lo habla a modo de iglesia, o sea, aquí probablemente el mensaje que nos quiere dar Jesús es para cada uno de nosotros. No es que uno diga, ah, no, claro, es que este hermanito de acá, ¿no es cierto?, se nota que es laodicense. Y este otro, claro, si vemos de tal y cuales cosas, entonces evidentemente hay muchos laodicenses que me rodean. Y ese es el pensamiento laodicense. El pensamiento de que no soy yo, que es el otro. Y ese es el engaño. Porque este mensaje es en primer lugar para uno en este tiempo. No es para el otro. Y entonces, ¿quién es el pobre, ciego, miserable y desnudo? Uno. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué increíble el mensaje de Jesús a, a una ciudad que se consideraba rica, que tenía oro, que tenía unas vestiduras muy finas, en este caso eran vestiduras negras, eh, y una ciudad que era acaudalada porque vendían un colirio que no estaba en otras partes, y resulta que a esa ciudad justamente lo que le falta a ellos, le faltan riquezas, oro, ¿cierto? Y le faltan vestiduras. ¿Qué contraste? ¿Eso no será que será lo mismo que nos está pasando a nosotros? Que todo lo que pensamos tener es lo que nos falta en realidad tener, y que nuestra ceguera espiritual no es, ni siquiera nos permite ver que estamos en esa situación. Porque acá eso es lo que nos dice Jesús, que somos ciegos, que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de percatarnos de nuestra realidad espiritual. Nos está diciendo que lo que nosotros pensamos que otros necesitan es nuestra primera necesidad, y que si no acudimos a Él, nada va a hacer caer esas escamas que cubren nuestros ojos. En el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Queriendo que en tan poquitas palabras, tan sencillo evangelio, en su fundamento, Jesús nos da la solución. Eh, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Pero para arrepentirse hay que saber qué cosas no están bien. Y para saber qué cosas no están bien, tenemos que mejorar nuestra comunión con Dios, mejorar, saber qué es lo que no está bien a través de la Escritura. Y no es suficiente con eso, porque el laodicense es formal. El laodicense tiene la religión como algo formal, un formalismo, y piensa que con esa rutina, ¿no es cierto?, de a lo mejor no solamente ir a la iglesia, ¿cierto?, porque hay muchas denominaciones que van a la iglesia una vez a la semana, sino que con esa rutina de, a lo mejor yo incluso en las mañanas leo algo, y doy las gracias por los alimentos, y también hago una oración, ¿no es cierto?, de otra manera, y con eso ya, pero ya estoy, pero ya, por supuesto que este mensaje no es para mí, si tengo esa condición, pero ni siquiera eso es suficiente, porque el arrepentimiento implica un cambio e implica una decisión. Eh,
Y vamos a leer algunas citas que no las tengo ordenadas, pero que de todas maneras nos van a servir, que nos van a dar más antecedentes sobre esto. Eh, dice, bueno, voy a leer una cita acá que está en el libro. Bueno, es un libro que no todo el mundo debe conocerlo, pero está en un PDF, a lo mejor alguien lo puede compartir, si lo tiene. Eh, hay un PDF eh, que, que podemos compartir por Zoom, ¿cierto? Donde aparece todo esto, estas citas en las cuales yo lo voy a compartir también ahora. Quisiera leer ahora la siguiente, dice... Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a recibir un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los excluye de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se ha unido a sus ídolos, dejadlo, y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Fíjense esta cita que es un poco larga, pero dice, aquí hay otra cosa del engaño del laodicense, porque dice, algunos están dispuestos a recibir un punto. O sea, el laodicense algunas cosas está dispuesto a cambiarlas. Algunas cosas las reconoce y a lo mejor ora para cambiarlas, pero tiene ídolos acariciados, pecados acariciados. Dice, algunos están dispuestos, algunos están dispuestos a recibir un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Entonces, ese problema tiene la iglesia de la Odisea. Tiene algún ídolo. Entonces podemos preguntarnos nosotros, dado que Jesús me está diciendo que soy laodicense, ¿tengo algún ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? Uno podría preguntarse. No si tengo alguno o no, porque acá Jesús nos está diciendo que es el problema que tenemos nosotros. ¿Cuál es el ídolo que tengo? Entonces podemos hacer esa reflexión. A veces ni siquiera vamos a ser capaces de nosotros mismos, a lo mejor hay algunos que ya lo hemos detectado, ¿cierto? Pero hay otros que a lo mejor ni siquiera los conocemos. Necesitamos un colirio que venga de arriba, ¿cierto? Para que destruya esta ceguera. Dice, hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Hay algo que, y hay que hacerse la pregunta a uno mismo, ¿cierto? ¿Qué cosa es lo que yo aprecio más que la verdad? Dice, los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Dura un tiempo, ¿cierto? Y hay una cita que dice también que Jesús muchas veces nos coloca
varias veces en la misma prueba, a fin de que nosotros tengamos la chance de algo que a lo mejor no vencimos en algún momento, ahora sí poder vencerlo. Pero eso no es para siempre, es durante un tiempo. Y esa cita me sorprende a mí porque a veces uno dice, pero ¿cómo yo voy a ser colocado de nuevo en esta prueba? Eh, ¿Cómo voy a ser colocado de nuevo en esta prueba? Pero Dios se las arregla para colocarnos nuevamente en algunas situaciones que nosotros podríamos pensar que no iban a volver a ocurrir en nuestra vida. Pero Dios se las arregla para que nosotros, para colocarnos en esa prueba nuevamente. Y en la medida que nos acerquemos al tiempo final, vamos nos vamos a ver enfrentados a pruebas que nosotros pensábamos que no las íbamos a volver a pasar, pero sí vamos a estar en ellas. Justamente para darnos esa oportunidad, para que nosotros realmente veamos a quién amábamos más, de parte de quién estábamos. Si teníamos, ¿no es cierto?, ese ídolo y detectarlo, si es que no lo habíamos detectado, y tener la oportunidad de superarlo. O escuchar las palabras, no os conozco. Dice, si alguno no quiere ser, está copiado, ¿no es cierto?, ahí en el chat, por si alguien quiere seguir la lectura, el texto que estamos compartiendo. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos. Y prosiguen con su obra. Entonces, ¿qué es lo que no podemos dejar de hacer? Es ser purificados por la obediencia a la verdad. No podemos dejar de vencer el egoísmo, el orgullo y las malas pasiones. Porque si ellos nos vencen, en el cielo van a repercutir estas palabras hacia nosotros. Se han unido a sus ídolos, dejadlos. Y estas palabras, ¿cierto? Eh, entonces, tenemos que arrepentirnos, como dice el versículo 19. Cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, no las trivialicemos, no volvamos a la rutina que teníamos, ¿no es cierto?, antes, porque puede que sea la última vez que tengamos esta manifestación y esta posibilidad. Puede que después de eso escuchemos esto, no lo vamos a escuchar a lo mejor, pero que en el cielo se escuche esto. Se ha unido a sus ídolos, dejadlos. Y nosotros sigamos siendo los odicenses, pero ya fuimos dejados. Los ángeles prosiguen su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los rasgos pecaminosos hay que subyugarlos. En cambio, los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Resisten en cada punto. Ese es el mensaje, yo diría que ese es de lo que yo he leído, ¿cierto? Porque tampoco pretendo saberlo todo. O sea, ni pretendo ni lo sé, digamos. Es un hecho de la causa. Pero ese es un mensaje central de la iglesia, a la iglesia de la Odisea. Es vencer en cada punto, resistir en cada punto. Porque la entrega total, lo único que nos puede sacar de esta condición. Es el todo. Aquí es el todo o nada. La iglesia de la Odicense hace parches, dice el Espíritu de Profecía. Parcha con Cristo partes de su vida. Y otras partes de su vida no están parchadas. Esa mezcla engañosa no sirve para recibir la lluvia tardía. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje de esperanza. La iglesia de la Odisea, Dios no quiere ni pretende dejarla sin esperanza, sin una solución. Al contrario, Jesús está a la puerta, está llamando. O sea, es una iglesia que no ha sido abandonada. Es una iglesia que esos gemidos indecibles del Espíritu Santo todavía los escucha. Y eso puede ser para su salvación si los obedece, o pueden ser para su perdición si los desobedece, porque es una iglesia que recibe las impresiones del Espíritu Santo todavía, hasta que no sea, ¿no es cierto?, dejado a los ídolos. Lo recibe. Y eso puede ser engañoso porque alguien puede decir, no, pero si yo fue tan bonito, ¿no es cierto?, el servicio, o me llegó tanto este tema. El Espíritu Santo trabajó, pero si no llevamos eso a la práctica, a la obediencia, ese es el Espíritu, y eso ahí nos vamos a perder. Habiendo sido amonestados y tocados por su Espíritu, y pensando engañosamente que con eso ya era lo suficiente, resulta que era Jesús que estaba golpeando nuestra puerta y nosotros dijimos que no, porque para abrir esa puerta, ¿no es cierto?, había que obedecer y no solamente escuchar el golpe. Había que abrir la puerta y dejarlo pasar. ¿Cierto? Que van a oír esa voz y van a abrir la puerta. Bueno, quisiera compartir con ustedes algunos textos que los voy a compartir en una presentación, ya teniendo, ¿no es cierto?, esta visión histórica en general sobre lo que el espíritu de profecía también nos comparte respecto a esta iglesia. Hay muchas citas, la verdad, hay muchas citas. La primera que quiero leer, el testigo verdadero dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios o mediante sus mensajeros comisionados es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrada. Con cada llamado desoído se debilita más y más vuestra determinación de abrir. Si no se presta atención inmediatamente a la voz de Jesús, llega a confundirse en la mente con una multitud de otras voces. Los cuidados y las ocupaciones embargan la atención y se desvanece la convicción. El corazón se hace menos impresionable y cae en una inconsciencia peligrosa en cuanto a la brevedad del tiempo y la gran eternidad que hay más allá. El huésped celestial está ante vuestra puerta mientras que estáis poniendo obstáculos para estorbar su entrada. Jesús está llamando mediante la prosperidad que os da. Os colma con bendiciones para probar vuestra fidelidad, a fin de que puedan fluir de vosotros hacia otros, a fin de que puedan fluir de vosotros hacia otros. ¿Permitiréis que triunfe vuestro egoísmo? ¿Malgastaréis los talentos de Dios y perderéis vuestra alma debido al amor idólatra de las bendiciones que Él ha dado? Fíjense entonces, dice, cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios es un llamado. Cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios, o mediante sus mensajeros comisionados, es un llamado a la puerta del corazón. Pues si ni siquiera nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a escuchar menos ese llamado.
si ni siquiera nos escuchamos, ¿no es cierto?, a los mensajeros, vamos a escucharlo menos, y si nos acercamos, estamos en esa situación, y cada vez que desoímos un llamado, se debilita el corazón, hasta que se confunde con otras voces, nos dice acá. Y lo trivializamos, como cuando los animales, ¿cierto?, iban de dos en dos hacia el arca de Noé, y la gente al principio seguramente se impresionó y después lo trivializó y dijeron, no, pero es una explicación científica, elucubrando, ¿cierto? Pero así funciona el corazón humano. Y no, ¿cierto? Bueno, los habrá encantado, ¿no es cierto? Quizás qué hechicería les hizo, o no sé, los dopó, y bueno, algo natural, y esa impresión que había dado el Espíritu Santo ahora se confunde con el trabajo, se confunde con los estudios, con los problemas que tenemos, ¿cierto? Y se desvanece la convicción. El corazón se hace menos impresionable, más duro, y se cae en una inconsciencia peligrosa en cuanto a la brevedad del tiempo. No, si faltan 200 años para que venga Jesús. Probablemente lo van a ver, no sé, seguramente la gente que esté habitando en las lunas de Júpiter. Y la gran entidad que hay más allá. Bueno, les voy a compartir algunas otras citas más a este respecto. De la Review Herald también se nos dice lo siguiente. Todos estos son comentarios respecto a... Dice, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la persistente negativa a responder a la invitación al arrepentimiento. Porque esta iglesia, ¿cierto?, está dormida, porque esta iglesia, Jesús está afuera y no está dentro del corazón, es porque rechaza al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está rechazando del Espíritu Santo? La invitación a responder al arrepentimiento. O sea, esta iglesia no se quiere arrepentir, quiere seguir como está, le gusta el pecado. Pero acá mismo, donde hay estas palabras, ¿no es cierto?, está también la solución. ¿Qué nos dice al revés? Al revés, si leemos todo al revés, nos dice que si nos arrepentimos, si le damos una oportunidad a Dios, vamos a terminar de luchar contra el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ahora ya no va a estar afuera, va a estar dentro. Nos da la solución. Depende de cómo decidamos y cómo lo veamos. En Testimonios tomo 3, respecto también a este tema de la iglesia de la Odisea, dice, el pueblo de Dios debe ver sus errores y despertar a un arrepentimiento celoso y desechar esos pecados que lo han llevado a esa condición deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. Fíjense qué relevante esta cita. Dice, el pueblo de Dios debe ver sus errores y despertar a un arrepentimiento celoso y desechar esos pecados que lo han llevado a esa condición deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. ¿Qué es lo que ha llevado a esa condición? Los pecados. Eso es lo que ha llevado a esta ceguera, a esta miseria. Es una iglesia que mientras permanezca en su rutina de pecaminosa, habitual, mientras no haya decisiones que nos impulsen a cambiar, a hacer las cosas en serio, en forma sistemática, en forma persistente, ¿cierto? Va a perderse en sus pecados.
el arrepentimiento siempre ha sido de los pecados. Y por eso es que acá nos dice, ¿no es cierto? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir si no de los pecados? Entonces, ¿cuál es lo que está impidiendo, ¿no es cierto?, que esta iglesia esté preparada para la lluvia tardía? Pecados, ¿cierto? Y eso es los que lo mantienen en esa condición deplorable. Es una iglesia que no se deja santificar. Lo decía en otro texto. La santificación, ¿no es cierto?, es la obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Esta es una iglesia rebelde. Como se nos presentaba, ¿no es cierto?, los israelitas que eran rebeldes, y nosotros decimos, bueno, ¿cómo eran estos tipos, ¿no es cierto?, cómo eran tan obtusos, viendo, ¿no es cierto?, tantas evidencias de las y manifestaciones de Dios. En nuestra condición es esa. Otra cita respecto a esta iglesia de la Odisea. Dice, ningún hombre puede de por sí mismo expulsar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Esa es nuestra realidad. Para que nosotros, ¿no es cierto?, estemos en esa condición laodicenses, ciegos, es porque hay huestes malignas de las regiones celestes que se han posesionado en nuestro corazón. Guarida de demonios. Hay una cita que dice, ¿no es cierto?, para el tiempo final respecto a las iglesias caídas, que no lleguemos a ese estado. Pero también acá nos está diciendo que ningún hombre puede expulsar eso. La iglesia necesita a gritos, ¿cierto?, la manifestación de Dios, la intervención de Dios. Y Dios va, ¿no es cierto?, el corazón dispuesto. Jesús dice, Dios dice, buscadme y viviréis. También el Rabbi Gerald, en una fecha curiosa, ¿cierto?, 1888, dice, abra la puerta ahora y vacíe el templo del alma de los compradores y vendedores e invite al Señor a entrar. Dígale, le amaré con toda mi alma, trabajaré las obras de justicia, obedeceré la ley de Dios. Entonces sentirá la tranquilidad de la presencia de Jesús. Fíjense a la distancia que estamos de la solución. ¿Saben cuál es la distancia de estar en el estado laodicense a no estarlo y a sentir la tranquilidad de la presencia de Jesús? La distancia es una decisión. Gracias a Dios. ¿Cuál es la decisión? Le amaré con toda mi alma. Trabajaré las obras de justicia. Obedeceré la ley de Dios. A esa distancia estamos de la solución. Está en nuestra voluntad. Y así invitamos, ¿no es cierto?, al Señor a entrar. Y de esa misma forma se vacía el alma, ¿no es cierto?, de estos compradores y vendedores, de vanidades de la nada, ¿cierto?, de engaño. ¿Para qué especificarlo, no es cierto? Otra cita de los testimonios, página 143. Dice que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia egoísta antes que puedan abrir la puerta. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta basura tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. ¿Puede el Salvador, un ser puro, entrar a un corazón donde hay escoria acumulada? Acá nos dice que no. Que para que eso suceda,
tenemos que trabajar algunas cosas que, ¿qué son? Nuestros, nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas. Como por ejemplo, dice, a modo de ejemplo, ¿cierto? Algunos tienen que eliminar las dificultades con sus hermanos. Las, estamos en ese caso con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de iglesia, nuestros compañeros de trabajo. O es fluida, ¿no es cierto? Es de amor ese vínculo. O hay algo ahí, ¿no es cierto? Alguna dificultad. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia egoísta. En nuestro caso, tenemos que eliminar el mal genio. A lo mejor alguien dice, no, no soy mal genio, pero a lo mejor la displicencia, porque estos son ejemplos nomás. La codicia egoísta en nuestro caso. Otros colocan el mundo delante y así cierran la puerta. Toda esta basura tiene que ser quitada. Entonces sucede algo maravilloso. Está a nuestro alcance. Podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Se nos está dando la solución. Se nos da la solución. No está lejana la solución. Dios dice, estoy cercano. Qué corta esta cita, fíjense, de tomo 3 de los testimonios, página 542. Puede haber perfecta armonía entre ustedes y el Padre y su Hijo, si quieren morir al yo y vivir para Dios. ¿Es tan sencilla la escritura? Esa es la solución. Yo creo que si solamente nos quedamos con esto, ya dejamos de ser laodicenses. Porque acá nos dice, y es así, puede haber perfecta armonía entre ustedes y el Padre y su Hijo si quieren morir al yo y vivir para Dios. Si quieren, si lo desean, si es su voluntad, si lo deciden, morir al yo y vivir para Dios. En el tomo 2 de Dones Espirituales, página 226, Spiritual Gift, dice, cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos, y ellos con él. Entonces obtendrán poder divino de Jesús y crecerán en él, y podrán decir con santo triunfo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurre eso? Ese cambio tan radical y tan sanador y de tanta trascendencia espiritual para, no solo para uno, sino que por la influencia de uno para, no sabemos, por lo menos a quienes nos rodean, pero Dios en esa situación nos puede poner en un contexto que sea de mucha mayor influencia. ¿Cuándo? Cuando abandonen los pecados, que Dios detesta. Ahí Jesús va a venir y cenar con nosotros. Y obtendremos el divino poder de Jesús. Cuando Jesús diga a algunas personas, no os conozco, eso se les va a decir a quienes no abandonen sus pecados. A quienes sí lo hicieron, le van a decir, ¿no es cierto? Vengan a las bodas, ¿cierto? Vengan a cenar conmigo. Mostrar un cielo infinito y eterno. Oh, cuántos que no han buscado la salvación de su alma, pronto harán esta amarga queja. Pasó la siega, terminó el verano y mi alma no está salvada. Eso lo hemos visto hasta el momento cuando hay una enfermedad, cuando llega la muerte y pasó, ¿no es cierto?, el tiempo de gracia a esa persona. Pero pronto lo vamos a ver muy probablemente, y yo diría que con toda seguridad, si es que estamos vivos en unos años más aún, con el fin del tiempo de la gracia. ¿Qué cosa más terrible puede haber? Creo yo, no me imagino algo más terrible en el mundo que esta situación. Se terminó el tiempo y la obra que
durante tanto tiempo podíamos haber hecho, no lo hicimos. Pasó la siega y terminó el verano y mi alma no está salvada. Tengo más citas, pero por tiempo creo que no las voy a leer. Sí quisiera compartir una más que sí que la encuentro. Se las comparto. Va. Me parece que no la tengo. Había dejado atacado acá en alguna. A ver, Apocalipsis 3. Bueno, pero si no la encuentro. mm, Acá dice. Bueno, esto lo estoy sacando del comentario del tomo, de los comentarios de Elena de White, del comentario bíblico adventista. Pero me gusta porque no da esperanza. Dice, hay un contraste, ¿cierto? Porque este mensaje que para algunos es un mensaje de perdición, para otros es el mensaje necesario, este mensaje a la iglesia de la Odisea para la salvación, que si no lo tuviéramos, no lo examináramos, probablemente no nos salvaríamos. Si bien es cierto que el alma humana rechaza las amonestaciones, naturalmente, rechaza las críticas, aunque sean, digamos, fundadas, con el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Con la ayuda de Él, podemos tomar eso sabiamente y hacer los cambios. Acá dice, pero el consejo del testigo verdadero no presenta a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. Palabra de esperanza. No presenta a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. Todavía hay una oportunidad para remediar esa condición. Y el mensaje de la Odicense está lleno de ánimo. La iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor, todavía puede disponer el mando blanco de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. Qué lindo cuando dice la iglesia reincidente, porque es una iglesia que reincide en el pecado, pero todavía puede comprar oro, el oro de la fe y el amor. Es una iglesia que no tiene amor, por eso necesita comprar el oro de la fe y el amor. Todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo, que no lo tiene. Sus vestiduras no son blancas. Su carácter no es blanco, no es puro. Tiene defectos de carácter. Tiene que tener ese manto blanco de la justicia de Cristo, para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. La pureza de corazón y de motivos aún puede caracterizar a los que son indiferentes y se esfuerzan por servir a Dios y a Mamón. Todavía se puede. Aquellos que sirven a Dios y a Mamón, ¿no es cierto? Un poquitito por acá y otro poquito por allá, haciendo caer a mucha gente, porque no, en la Odicense no mostramos el camino tal cual como es puro en Jesús. Servimos a ambos dioses. Aún pueden lavar sus vestiduras del carácter y pueden emblanquecerla en la sangre del Cordero. Por eso es que es un mensaje de esperanza, porque todavía se puede, porque todavía es tiempo final, todavía no ha pasado la siega, todavía no ha terminado el verano, todavía podemos ser salvos. Hay esperanza para nuestras iglesias si prestan atención al mensaje dado a los laodicenses. Mensajes selectos, tomo, mensajes selectos no dice el tomo, página 139. Bueno, aunque hay muchas más citas, ¿cierto? Ustedes las pueden revisar en este material que se les compartió. Con esto quisiera
las que comentarles, a ver, terminar, ¿no es cierto?, con las que yo ya les compartí, ¿no? Muchas gracias por su atención. Pablo, dar las gracias al Señor por este mensaje. ¿Será posible que nos puedas dirigir en la oración final? Sí, oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos, Padre, porque sabemos que lo que te motiva a ti en darnos este mensaje directo, que sin duda va a producir un zarandeo en la medida que vaya aumentando en su nitidez, es el amor. Esa es tu motivación, Señor. El amor a nosotros, para que nosotros podamos entender nuestra condición, para que nosotros eh, despertemos, ¿no es cierto?, y podamos ver aquello que naturalmente no somos capaces de ver, para que te busquemos, Señor, y para que hagamos estos cambios que están en nuestra voluntad. ¿Mm? La solución, Señor, la llave, la puerta, Señor, tenemos que abrirla nosotros, ¿mm? Con las decisiones de nuestro corazón, pero están así de cerca. ¿Mm? Tenemos que girar la chapa y abrirla. Tenemos que decidir y cada vez perseverar, ¿mm?, en esa decisión, para que tú, Señor, en forma maravillosa, llenes este corazón donde hay dos dioses, Señor, Jehová y Mamón, para que, Señor, quites, ¿no es cierto?, todas esas huestes que perturban nuestro corazón y que nos adormecen, ¿m?, y que son satánicas. Para que, Señor, nos ayudes también en nuestras decisiones, te lo pedimos, ¿m?, para que podamos abandonar el pecado, sobre todo aquellos ídolos, a los cuales, Señor, tú nos expones vez tras vez para darnos una nueva oportunidad. Señor, te pedimos una bendición sobre cada persona aquí presente y también, Señor, para que podamos eh, recibir esa lluvia tardía, Señor, que viene cuando tu justicia, Señor, cuando el amor y la fe, Señor, eh, eh, porque nosotros lo permitimos, llena nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios. Bueno, damos las gracias al Señor por este mensaje. Gracias, Waldo, también por tu siempre buena voluntad para compartir el Evangelio. ¿Será posible, Waldo, que ahora podamos responder algunas preguntas que los hermanos hagan en el chat o algún comentario? ¿Tienes tiempo? Sí, Raúl, por supuesto. Bueno, la hermana, a ver, voy a partir. La hermana Mari dice: muchas gracias, hermano, y al Señor también por el mensaje y la esperanza. Me gustó esa parte que tú dijiste, Waldo, que este es un mensaje de esperanza. Yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Es como que yo estoy en el colegio, la universidad, y viene el profesor y se me acerca personalmente y me dice: Raúl, Waldo, hermana Carmen, sabes que estás con notas rojas, veo que no estás viniendo a clase, yo te cito y no vienes, incluso estoy dispuesto a hacerte clases particulares, nos dice el Señor. Cada madrugada hago una cita contigo y tú no llegas, y quiero advertirte de que si tú sigues así vas a reprobar el ramo, en la universidad, por ejemplo, o en el colegio. Por lo tanto, el mensaje a la Odisea, Waldo, más que un mensaje de asustar, es un mensaje de amonestación, pero de esperanza, de que el Señor nos está llamando a que podamos examinarnos y volvernos a Él, porque hay esperanza. No sé si tú lo ves así también. Claro, esa es la bendición de este mensaje. Eh, Hay varias formas de enfrentarlo. Una es rechazarlo, ¿cierto? Decir, no, pues yo no estoy en este saco. Si yo no soy de esos que
que son laodicenses, que son tibios, ¿cierto? Yo soy una persona completamente rica, no necesito ningún cambio. Otra forma de enfrentarlo, ¿cierto? Es decir, es rechazarlo. Oye, pero ¿cómo enojarse, ¿cierto? Por este mensaje. Si esto, ¿cómo me estás criticando a mí? Si Dios nos ama y tú eres tan criticón. Bueno, etcétera. Otra forma es intentarlo, ¿cierto? Pero no perseverar. Otra forma es enfrentarlo diciendo, bueno, hago algunos cambios, pero aquellos ídolos no los cambio. ¿Para qué? ¿Cómo Dios me va a pedir tanto? ¿Cómo Dios me va a pedir todo? Eso es lo que de alguna forma está diciendo, a lo mejor no de forma así que tan clara, ¿no es cierto? Pero lo que la mente piensa. ¿No? Si yo ya he entregado el 99%, pero lo que dice la Escritura, dejándolo todo, lo siguieron. Eso dice. Así que ese puede ser un engaño también, ¿no? De pensar que con una entrega parcial es suficiente. Por mucho que nos acerquemos al todo, pero tiene que ser total. Bueno, y la esperanza, como tú dices, Raúl, justamente es cuando nosotros esto lo aplicamos con la sencillez de un niño y hacemos los cambios, ¿no? Y nos arrepentimos, ¿no? Y en esa cosa que a nosotros mismos nos daña, que puede ser nuestro ídolo y que nos echa a perder a lo mejor oportunidades que Dios nos da, las dejamos, ¿no? Y tomamos esas oportunidades, ¿no? Y Dios nos reviste de su bendición, algo que Dios nos quería dar, algo maravilloso. Bueno, hay un hermano ahí que estaba pidiendo en PDF, la verdad es que no me está descargando. No, pero después lo puedes enviar al grupo de WhatsApp. ¿Será posible que en ¿Dónde el algún grupo de WhatsApp? momento, sí, que Sí. le coloque ahí, Mm. para acordarnos que le coloque ahí que esté el PDF del mensaje de hoy día? Sí. Parece que es un poco La pesado y hermana, no logro enviarlo. A lo mejor se está cargando, no lo sé, pero le estoy haciendo empeño. eso, tranquilo, cuando pueda. La hermana Mm. Esther dice, son mensajes para reflexionar. Muchas gracias, mi hermano. Debemos reconocer nuestra condición espiritual y corregir lo que tenemos que corregir. Gracias, hermano, desde Colombia. Dios le bendiga. La hermana Marité dice, bendiciones, muchas gracias a Dios que te dio claridad y al menos así lo comprendí, mirándose a uno mismo y ver su condición. Bendiciones grandes, feliz sábado. El hermano Julio Arias dice, excelente prédica y meditación, hermano. Ya la hermana Carmen Gloria, por favor, hermano Waldo, ¿podría compartir el PDF? Ya la respuesta fue que sí. La hermana Mari dice, amén, gracias hermano, y al Señor también por el mensaje de la esperanza. La hermana Tapia Enrique, muchas gracias por el mensaje. Waldo, quisiera hacerte una pregunta, en realidad es doble. Ujú, Tú leíste 3 citas ujú, que ya fueron leídas, pero mira, voy a hacer un resumen. En una de ellas dice, toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán ujú, abrir la puerta y dar la bienvenida. Después leíste, cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos. ujú, Entonces, toda escoria debe ser quitada cuando abandonen los pecados. Y después dice, eh, despertar a un arrepentimiento celoso y eliminar esos pecados que lo han llevado a esa condición deplorable. La pregunta es doble. Una, hoy día se enseña en muchas iglesias adventistas de que no se puede vencer el pecado, de que hasta que Cristo no venga y no nos quite esta naturaleza, no vamos a poder vencer. Y eso se está enseñando y por lo tanto eso crea una confianza. Bueno, si yo con esta naturaleza no puedo vencer, ¿por qué el Señor me va a exigir si yo no puedo? Entonces, eso es un engaño fatal, porque tú acabas de leer de que 3 citas de la sierva del Señor, donde dice que los pecados deben ser eliminados, donde hay que sacar toda esa escoria, que abandonar los pecados, pero hoy día se enseña, no te preocupes, hermanito, no te preocupes, si todos somos pecadores, que es verdad, pero si hoy día no puedes, no puedes nomás, pues cuando Cristo venga en las nubes, Él va a transformar esa
ese pecado que tú tienes y Él te va a llevar al cielo igual. Esa es la primera pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Y es realmente una teología engañosa, fatal para muchos? Porque nos puede llevar, es como que, mira, el mismo ejemplo de la universidad. Es como que el profesor, en vez de venir, el maestro, y viene y te dice que estás mal, que no estás asistiendo a las reuniones, que él quiere hacer clases particulares, y tú no asistes y tienes puro rojo o puras notas negativas. Pero bien, supongamos otro profesor te dice, no te preocupes, igual va a pasar de curso. Si todos tienen rojo en el curso, así que nadie puede tener notas malas. Y viene el profesor, te engaña diciendo, no te preocupes. Y resulta que después llegó fin de año y no pasaste de curso. Esa es la primera pregunta. ¿Qué opinas tú de esa teología engañosa que está llevando a la conformidad, al da lo mismo, no importa? ¿Qué opinas tú, Waldo, de eso? Bueno, justamente eso es parte del engaño. Mirad que nadie os engañe. Ese mirad que nadie os engañe, que aparece en Mateo 24:6, está dado a los seguidores de Jesús para el tiempo final, y especialmente para los seguidores que gustan de las profecías. Y nuestra iglesia, ¿cierto?, es una iglesia que que se propone guardar los mandamientos de Dios, ¿cierto?, y tiene el espíritu de profecía. Ese mensaje es para nosotros. Y ese engaño que tú dices, Raúl, es para nosotros y para mucha más parte de la cristiandad. El pensar que podemos irnos al cielo sin la idoneidad de irnos al cielo. Porque la santificación, que justamente consiste en abandonar el pecado y tener una línea de obediencia, ¿no es cierto?, a Dios, es la idoneidad para el cielo. Y si nosotros no estamos dispuestos a abandonar el pecado, a dejar esa escoria, no vamos a ir al cielo, no vamos a ser idóneos. En Juan, creo que lo perdí, en Juan, a ver, Juan 8:11 dice: ella contestó en esta versión que tengo acá a la mano. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Eso se lo dijo, ¿cierto?, a esta mujer que había sido llevada a Jesús porque había sido vista, ¿no es cierto?, en el mismo acto de adulterio. O sea, se lo dice a una persona que estaba cometiendo pecado. ¿Y qué le dice? Vete y no peques más. En esta versión dice, vete y desde ahora no peques más. Tengo otra, esta es una versión del año Reina Valera 2000. Y en la versión Reina Valera 1960 dice, estamos leyendo Juan 8:11, dice... Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la pregunta, Raúl, es: ¿estaba mintiendo Jesús cuando le dijo que no pecara más? O sea, Jesús le estaba diciendo una mentira, le está diciendo que hiciera algo que ella no podía hacer, o realmente Jesús le está diciendo que en esto consiste también el perdón y el poder de Dios en dejar de pecar. ¿No estaría diciendo Jesús Waldo, con estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí, Raúl? justamente, y esa es la segunda pregunta. Si el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, es porque realmente esa mujer adúltera
podía no pecar más. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Si tú nos puedes explicar cómo una persona puede dejar de pecar, y no estamos hablando con el poder de Dios, no de salvación por obra que yo solo puedo, sino que pidiéndole ayuda al Señor. Y Lorena escribe en el chat, ¿qué se puede hacer en el caso de que una persona tiene el deseo de cambiar? Lo decide, pero surge una lucha en los sentimientos desalientan a la persona y ensombrece el ánimo para obedecer. ¿Cómo se puede dejar de pecar? Ya que eso es lo que está diciendo el Señor, ¿cómo puedo yo lograr eso? No sé si tú nos puedes explicar qué es lo que dice la palabra para poder lograr, porque el que va a vencer es Dios, pero necesita mi cooperación, que yo le entregue mi voluntad, que rinda mi voluntad a Él. Yo no puedo vencer el pecado, pero dice la palabra que yo puedo decidir, aunque no tenga el poder, yo decido obedecer. No sé si tú nos puedes explicar, Waldo, cómo se puede lograr eso. Sí, en realidad creo que la sierva del Señor lo explica bien. Dice, que la forma de vencer, buscar la cita pero no la encontré, la forma de vencer, en primer lugar dice que es posible. Y además, además de decirnos que es posible, se dice cómo. Y se nos dice cómo con, como se dice, ¿cierto? Con pera y manzana, de forma sencilla. Cómo el hombre, ¿no es cierto?, puede algo que humanamente le es imposible de hacer, de dejar algún vicio, algún pecado acariciado, algún mal hábito, de ver y dejar cosas que ni siquiera ve. La sierva de Dios nos dice, ¿cierto? Y la palabra nos dice que lo que debemos entender es el verdadero poder que está en la voluntad. Si Ahí nosotros está la damos la cita, voluntad a Waldo. Dios, ¿sí? Si la puedes Perdón, leer, por favor, la cita. Sí, ahí está la cita, si la puedes leer, por favor. ¿está en el chat? ¿Sí? Ah, ya, parece que no la veo porque como estaba cargando, voy a dejar de cargar nomás acá ese que no se cargó, no me estaba cargando los chats nuevos. A ver si a lo mejor la puedes leer tú, Raúl, porque no me llega ese chat, porque como está tratando de enviar un documento pesado, ¿Sí? entonces como que el chat se me estancó ahí Ni un en esa problema. descarga que estaba tratando de hacer. Yo lo leo. Ministerio de Mm. Curación, página 131. Dice, el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del ser humano, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. Desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirlo. Esa es muy sencilla, ¿no es cierto? Gracias, Raúl, justamente la cita que estaba buscando. Esa es con pera y manzana se nos dice eso, que debemos entregar nuestra voluntad a Dios. ¿Y qué es lo que es la voluntad? La capacidad de decidir o elegir. O sea, en vez de elegir lo malo, elegir a Dios. En vez de decidir este nuevo año, empezarlo como un año común y corriente, podemos decidir que sea un año distinto, que sea un año que nos entregamos a Dios, que sea un año más elevador que ningún año que antes lo fue. ¿Por qué? Porque entregamos nuestra voluntad, porque decidimos por Dios, porque nos proponemos, ¿cierto?, en nuestra mente algo distinto, en forma seria. Nos proponemos servir a Dios. Y ahí radica el poder. Ahí radica el poder, ahí Dios puede obrar. Y Él nos va a liberar por nuestra decisión y Él nos va a dar el poder que nosotros no tenemos para vencer el pecado. Y va a haber un Amén. pueblo, ¿no es cierto?, que para todos los que piensen que esto no va a suceder, va a haber un pueblo que va a estar en pie
cuando Jesús venga, que van a cantar un cántico nuevo en el cielo, que simbólicamente son los 144.000, que es un pueblo que lleva el nombre de Jesús en su frente. ¿Por qué llevan ese carácter de Jesús? Porque vencieron el pecado, no por sí mismos, pero sí por su voluntad. Así lo veo, Raúl, así lo veo yo. Claro, y sabes que, Waldo, está clarísima tu explicación. Y mira, lo que dice entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. Y ahora mira lo que dice Waldo, estoy leyendo El Camino a Cristo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Camino a Cristo, página 47. ¿Algún comentario, Fíjate Waldo? que Creo que ahí lo está que clarísimo. decía... Dale, perdón, te interrumpí. ¿Sí? No, dime. Que lo voy a copiar la cita, ¿sí? ¿Algún comentario? Sí, Yo creo claro, que ahí acá está justamente decía... clarísimo. Y yo creo que este ha sido... ¿Sí? Sí, dime no. Iba a decir que justamente ahí decía que si damos nuestra voluntad, ahí está, muchas gracias. Si damos nuestra voluntad a Dios, el Espíritu Santo va a entrar a nosotros. Y va a poder ejercer, perdón, va a poder darnos tanto el querer como el hacer. Cuando nosotros elegimos por Dios, frente a esos obstáculos, ¿no es cierto?, frente a esa escoria, no solamente elegimos eso, sino que el Espíritu Santo, le damos la entrada al Espíritu Santo y Él nos da el poder para vencer. Él nos da, ¿no es cierto?, esos afectos. O sea, ¿qué significa, a mi entender, este ejercicio de la voluntad? Significa también meditar, porque en una vida así acelerada o de lecturas así rápidas, no vamos a probablemente tomar estas decisiones que se requiere calma, se requiere un momento de reflexión, de decisión, de vislumbrar hasta donde podamos, ¿cierto?, el alcance de ella. Así que la vida devocional no solamente consiste en leer un montón de citas, en orar en forma rutinaria, sino que también requiere, ¿no es cierto?, este análisis, ¿cierto?, y estas decisiones. Para eso, ¿no es cierto?, se nos dan todas estas citas. Y para eso es la oración, para que nosotros podamos ejercer la voluntad, para que seamos permeables, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios, y para que, digamos, no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y ahí permitimos, ¿no es cierto?, ahí sometemos nuestra voluntad a la de Dios. Y ahí es cuando, ¿no es cierto?, Dios va a hacer toda la obra, porque se lo permitimos. Amén. Recuerdo, Waldo, cuando yo fumaba hace muchos años atrás, todavía no era adventista, y participé del plan de 5 días para dejar de fumar. Ya he contado este testimonio en las madrugadas, así que si alguien dice, escucha, el hermano lo ha contado varias veces, disculpe, pero es para los que no lo han escuchado. Y Claro que sí. recuerdo cuando participé del plan de 5 días para dejar de fumar en la iglesia central, me acuerdo, en Santiago, nos dijeron una cosa. Se supone que lo que estábamos ahí era porque no podíamos dejar de fumar. O sea, queríamos, pero no podíamos. Que esa es como la Claro. condición hoy día del ser humano, del hombre que conoce al Señor. Quiere, pero no puede. No puede Exacto. con su poder, pero con el poder de Dios puede. Entonces, nos dijeron que teníamos que escribir una frase y repetirla cada vez que nos dieran ganas. La frase decía, he decidido dejar de fumar.
yo creo que cada uno de nosotros podría ejercitar eso y decir, he decidido escribir lo que ha decidido, lo que el Señor le coloca. Levantarme temprano, por ejemplo, para ir a la presencia del Señor. He decidido ver menos películas. He decidido no hablar mal de la gente, tener buenos pensamientos. No puedo yo hacerlo por mí mismo, está claro, pero he decidido. Y decían, pídale ayuda a Dios, decían en el plan de 5 días. Usted ha decidido, pídale ayuda a Dios en ese momento, cuando uno es tentado a no hacerlo, pero aquí está la clave, Waldo, se requiere que usted realmente lo desee. En la vida cristiana, el que quiere, puede, porque está todo el cielo disponible para uno. Esa frase me impresionó mucho. En la vida cristiana, el que quiere, puede, porque está todo el poder del cielo disponible para nosotros para poder vencer. Pero se requiere que yo realmente quiera, que tenga realmente un deseo, un anhelo de agradar a Dios y de alejarme del mal. ¿Qué opinas, Waldo? ¿Sabes que hay una... Perdón, Raúl, dale. No, eso. ¿Qué opinas de esa cita? No, ya. Me acordé con eso que tú mencionabas que hay una cita que dice que el hombre, Dios, es omnipotente. Es una cita del Espíritu de Profecía. También dice que los ángeles, ¿no es cierto? Digamos, haciendo la voluntad de Dios, son omnipotentes. Pero después le dice esa cita que dice, el hombre en la voluntad de Dios es omnipotente. Porque Jesús dice, al que cree en mí, perdón, nada es imposible para Dios, dice. Al que cree en mí, todo le es posible. Y ese todo implica justamente lo que estamos hablando, de abandonar todo pecado, todo vicio. Hay que anotar las decisiones que hacemos, y en realidad esas decisiones muchas veces son de hábitos que hay que cambiar. Son de elecciones, son de actitudes, de cosas rutinarias, porque los hábitos son los que forman el carácter. Y muchas veces los hábitos son los que nos tienen atrapados, ¿cierto? Generando este obstáculo. Pero esos hábitos son los que para Dios no es imposible destruirlos si nosotros le entregamos nuestra voluntad o nuestros pecados, que van sumándose para formar los otros. Así Amén. podemos usar esa estrategia que en tu caso fue exitosa, Raúl, y que lo has compartido y te agradezco que la vuelvas a compartir porque nuestras mentes se olvidan, aparte que hay gente que no la había escuchado, mostrando justamente el poder que hay en la voluntad y en la decisión. Y Waldo, y para terminar el testimonio, Dios no solo me permitió vencer el hábito del cigarro, que no podía, al entregarle mi voluntad, sino que me quitó el deseo de fumar. O sea, lo más espectacular es que yo después podía ver a alguien fumando y no es que yo estuviera sufriendo y le dijera, Señor, ¿por qué tengo que dejar de fumar si en realidad todo el mundo fuma? No, el Señor me quitó el deseo de fumar y eso puede hacer quizás con cualquier otro vicio o con cualquier problema que uno tenga. Hay una cita de la sierva del Señor en el deseado de toda la gente, página 396, que ahí la copié en el chat, dice, en Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. ¿Algún comentario, Waldo, de esa cita? Clarísima. Imagínate que esto que estamos comentando es posible resumirlo en un par de líneas. Dios ha provisto los medios en Cristo. Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Puede haber un teólogo que nos entregue un compendio de 3 volúmenes de 500 páginas. Ahora estoy negándolo. Pero acá, ¿no es cierto?, en 2 líneas tenemos la claridad, y no solamente claridad de la pluma inspirada, sino que es una claridad bíblica, porque la Biblia está de parte, nos dice que es así.
Así que gracias, Raúl, por traer este tema que es fundamental para, para la iglesia del tiempo final. ¿No? La gracia al Señor que Él nos muestra una vez más que se puede vencer en Cristo y que debemos ahuyentar, rechazar todo pensamiento o todo comentario que se escuche de donde nos lleve a conformarnos como, con la vida espiritual que estamos llevando o que no se puede vencer. Eh, Voy a leer un mensaje, dice Lorena, dice, según este mensaje, Dios no pone límite a la obra de redención que puede hacer en el hombre. Claro que no, el límite lo coloca uno. Si yo no quiero, no podré. Si yo no quiero, siguiendo el ejemplo del cigarro, por ejemplo, si yo no quería dejar de fumar, Dios no me puede forzar mi voluntad. El que pone el límite soy yo. Y eso al final va a mostrar hasta dónde, hasta qué altura yo puedo alcanzar con el poder de Dios. ¿Estás de acuerdo, Waldo? Que ese al final es mi decisión la que va a determinar si yo quiero ser santificado y quiero dejar mis malos hábitos con el poder de Dios o simplemente no quiero. La palabra, Raúl, lo está diciendo, y concuerdo, es que uno está en la situación espiritual donde uno está porque uno quiere estar ahí. Si yo estoy con una ceguera, soy odicense, soy un pobre, miserable y desnudo, si yo persisto en un mal hábito y, y me ahogo en él y tengo problemas con ello y me perjudico y perjudico al resto, es porque yo quiero, porque Dios nos ha dado la solución. Está en la voluntad. Así que completamente de acuerdo, Raúl. Entonces, Waldo, antes de leer la próxima cita de la hermana Lidia, podríamos decir que lo que está haciendo Dios hoy día, entre otras cosas, en el lugar santísimo, nuestro Señor Jesús, es convencernos, porque tú lo has dicho, es porque no quiero, pero Dios es un Dios que nos ama tanto y Él no va a desistir de tratar de convencernos de que dejemos el pecado y que el pecado nos va a llevar a la muerte. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Por eso me gustó mucho en una cita que no copié ahí en el PPT, pero que la leí, que decía, hablaba de la iglesia reincidente. Hay esperanza para la iglesia reincidente, porque reincidimos, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Pero así todo, en esta condición de repetir que nos daña, que nos puede quitar algo que no tiene comparación con esta vanidad, ¿no es cierto?, con esta neblina que es esta vida, que es la vida eterna, hay esperanza para nosotros. Por eso es que Dios nos dio este mensaje a la iglesia de la Odisea, a aquellos que somos reincidentes. Eh, Así que tenemos este mensaje para nosotros. Es porque hay una Amén. solución. Así es. La hermana Lidia Roja escribe, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 303. Todos sus mandatos son habilitaciones. Claro, como leíste tú a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le podría estar diciendo eso a alguien que hoy día, tristemente hoy día, se le dice al Señor, no puedo pecar más, no puedo dejar de pecar, porque mi naturaleza me lo impide. Pero no es así. El Señor dice que sí se puede con su poder. ¿Algún comentario, Waldo? No, agradezco a Lidia porque justamente este es el pasaje al cual quería hacer referencia. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. El hombre llega a ser omnipotente. Entonces, ¿qué cosa puede el hombre no hacer? Nada. O sea, lo que le está indicando esto es que nuestro diagnóstico es que no estamos cooperando de la manera adecuada o completa con la voluntad de Dios. Porque si así fuera, llegaríamos a ser omnipotentes y venceríamos cualquier cosa por su fuerza. Y estaríamos habilitados para cualquier
situación que enfrentemos. Ahí recuerdo en alguna lectura que hicimos hace poquitito en la mañana, decía que Moisés venció su timidez por amor al pueblo, porque entregó su voluntad a Dios y eso lo habilitó para ese problema que él tenía de su temperamento, fuera destruido. Y así, cada uno puede pensar qué cosa tengo yo que pareciera que es algo que tengo arraigado de nacimiento o algún vicio, un pecado acariciado, algún mal hábito. Pero acá nos dice que todo eso es destruido cuando entregamos la voluntad. Así que no es que uno no pueda. La otra vez alguien me decía, mira, yo sé que hay tratamientos contra la diabetes, ¿cierto? Que son que las personas, en los tratamientos naturales, que las personas finalmente logran vencer la diabetes con eso. Pero decía, pero yo soy muy Son desordenada, soy muy desordenada, a mí no me resulta. ¿Qué es lo que está aquí detrás, no es cierto? Y ese es un ejemplo anónimo, ¿cierto? Pero que nuestro probablemente se repite, con toda seguridad, se repite en cada uno de nosotros. No con lo mismo, pero en el fundamento del mismo. ¿Qué es lo que está detrás? La no entrega de la voluntad. Porque si esa persona entrega su voluntad a Dios, Dios la habilita. Dios la habilita. Se acaba ese desorden, se acaba esa explicación. No era ese el problema es de voluntad. Por eso es que no podía ser ordenada. O sea, Waldo, el problema sería, en ese ejemplo que tú pusiste triste, que yo creo que a todos nos representa, es que esa persona no quería sanarse No de la quería. diabetes. O si Finalmente, ¿quiénes quería, van a ser? o si quería, para no ser tan duro, no quería a través del método de Cristo, sino quería a través de un método, no por el camino angosto, quería por el camino ancho. Exacto. Finalmente, ¿qué nos está diciendo eso en conclusión, Raúl? Que ¿quiénes van a perderse? Los que quisieron perderse. ¿Y quiénes van a salvarse? Los que quisieron salvarse. Los que quieren estar en el cielo van a estar en el cielo, porque Dios los habilita. Y los que no quieren es porque no quisieron. Todo depende de la voluntad. Correcto. Hay una cita que escribió Lorena que dice, de la sierva del Señor, mire hacia arriba, usted que está en dificultades, tentado y desanimado, mire hacia arriba, siempre es seguro mirar hacia arriba. Mirar hacia abajo resulta fatal, o mirarse hacia uno mismo también. Si usted mira hacia abajo, la tierra vacila y se bambolea debajo de usted, ninguna cosa es segura, pero el cielo por encima de usted está con calma y firme, en calma y firme, y hay ayuda divina para todo aquel que sube. La mano del infinito se extiende desde las almenas del cielo para asir la suya en un fuerte apretón. El poderoso ayudador está cerca para bendecir, levantar y animar a los que más yerran, a los más pecadores si ellos quieren contemplarlo por fe. Pero el pecador debe contemplarlo. Voy a copiar esta cita, la encontré muy buena y también tiene esperanza, ¿cierto, Waldo? Para todos nosotros. No es que uno ya lo haya logrado, como dijo Pablo, sino que estamos en la lucha. Ese es nuestro norte, por lo menos, ¿cierto? Exacto. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está por delante, ¿cierto? Prosigo al blanco. ¿Qué es lo que estaba diciendo de alguna forma? Sigo eligiendo, sigo hacia allá, decido todavía por esto. ¿Y qué nos dice en Mateo? Jesús, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué no está ahí decodificando eso? ¿No es cierto? ¿Qué nos está diciendo? El que entregue su voluntad hasta el fin será salvo. Gracias, Raúl. Ahí está la cita. Ahora la veo. Muchas gracias. No sé si hay más citas en el chat. A ver, la hermana Mari decidió seguir a Cristo, dejar los malos hábitos. Amén. Gracias, Señor. Ese debiera ser
el pensamiento de todos nosotros. La hermana Esther, he decidido dejar de pecar, tiene que ver con esto, no acumular ni un solo pecado en el corazón. Amén, así es. Ahí están las citas que escribimos sobre la voluntad. La hermana Mari pidió si la pudiéramos escribir, ya la escribimos. Lorena, ya contestamos qué se puede hacer con una persona que no puede. Gracias, hermano Waldo. Parece que ahí estaríamos, Waldo. No sé si quieres decir algún mensaje final para terminar. La hermana Mari dice gracias. Bueno, agradecer al Señor por este mensaje. La verdad es que yo veo un mensaje de esperanza al mensaje de la Odisea, aunque parezca un poco duro. Este mensaje, Waldo, hay una cita que yo también copié, si me permites leerla, dice que va a producir un zarandeo. Tú has leído esa cita, no sé si la leíste. Sí, sí, la leí. Dice, ¿la leíste ahora? Sí. Ah, ya. Entonces, este Ahora no la leí, mensaje, la había leído antes, digamos, pero incluso cuando estaba preparando el tema, por ahí la leí, pero sería bueno que tú la leyeras, si la tienes por ahí. ya, está en Evento los últimos días, página 179. La voy a copiar en el chat también. Dice así. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál fue el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Que tú lo explicaste claramente, en que se puede vencer el pecado y que debemos abandonarlo con el poder de Dios. Sigue diciendo, dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Quisieras comentar esta cita, Waldo? Claro, yo creo que acá, cuando, no sé si leí esa cita, pero como leí varias antes, no las pude compartir todas. Hay una cita que decía, creo que la leí, cuando una persona, sí, sí la leí al principio, cuando una persona, a ver si la puedo compartir, déjame encontrarla, si es que la encuentro. Pero sí, una persona, la estación de Dios se va haciendo cada vez, se endurece cada vez más, hasta que después, ¿no es cierto?, ya confunde la voz de Dios con otras voces. Eh, y finalmente, ¿no es cierto?, cuando venga este mensaje directo, con esa actitud, esa gente va a decir, estos son fanáticos, estos son locos, Dios nunca mandó a, nunca ha mandado a que la gente, ¿no es cierto?, hable tan directamente, nos diga, nos hiera con las cosas que están diciendo, y esa gente, creyendo que el carácter de Dios no era así, van a ser las personas que van a ser zarandeadas. En otras palabras, ¿qué es lo que puedo comentar de esto, Raúl? Es que si uno no se prepara ahora, entregando la voluntad a Dios ahora, cuando llegue este mensaje directo, vamos probablemente a estar, o corremos por lo menos el riesgo de estar, entre aquellos que rechacen, ¿no es cierto?, la amonestación y sean zarandeados. ¿Qué significa eso? Perder la vida eterna. Así que tal vez el último mensaje, como tú comentabas, Raúl, que podría yo entregar sería ese llamado, este llamado que Dios hace es para ahora, porque no es que digamos que se extienda perpetuamente. Tiene un límite, estamos en una ventana de tiempo previo, ¿no es cierto?, a la crisis final, eh, en, en un desenlace, ¿no es cierto?, en una vorágine que va a ser, nos va a sobrepasar, y es ahora el momento de todavía paz aparente, ¿cierto?, en el cual nosotros podemos meditar estos consejos de Dios, tomar decisiones, y cuando venga este mensaje más directo, en vez de ser amonestados o en vez de rechazarlos, seamos nosotros quienes
por la gracia de Dios, podamos darlo. Gracias, Raúl. Amén. Muchas gracias a ti, Waldo. La hermana Lidia, terminamos con esto, escribe otro texto de la sierva del Señor. Dice, pero el consejo del testigo verdadero no representa a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. Eso es lo que tú has hablado, Waldo. Todavía hay una oportunidad para remediar esa condición y el mensaje laodicense está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor, todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. La pureza de corazón y de motivos aún pueden caracterizar a los que son indiferentes y se esfuerzan por servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Aún pueden lavar sus vestiduras del carácter y pueden emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Hay esperanza para nuestras iglesias si prestan atención al mensaje dado a los laodicenses. Amén. Waldo, quisieras, agradecerte nuevamente por este mensaje y quisieras tú terminar con la oración final. Por supuesto, Raúl. Quien pueda arrodillarse, invitamos a arrodillarse de rodillas. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por tu inmensa misericordia, Señor, por darnos estos consejos tan directos, tan simples de entender, tan fáciles de saber cómo aplicarlos, Señor, y tan fáciles de aplicarlos porque si sencillamente elegimos, se abre todo el camino. Ayúdanos, Padre, ahora a poner esto en práctica, a entregarnos a ti, de tal forma que tu Santo Espíritu, Señor, coloque todas las habilitaciones para que aquellas cosas que nos parecían tan difíciles y que quizás por cuánto tiempo, desde a lo mejor nuestra adolescencia, niñez, nacimiento, nos parecían imposibles, ahora vemos que se esfuman y se convierten en victoria. Señor, bendice a cada participante, a cada persona aquí y pedimos, Señor, tu presencia para el día sábado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones para todos y que podamos disfrutar de un sábado en la tarde en compañía de nuestra familia y de nuestro Señor. Gracias, Waldo. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Raúl, también. Y bendiciones para todos. Waldo, podríamos invitar a los hermanos que están todavía, los que quieran participar de las madrugadas de oración. No sé si quieres hacer tú la invitación con este mismo link. ¿Podría Claro ser? que sí. Sí, hay todavía una buena cantidad de personas que están conectadas, no se vayan. Los queremos invitar porque con el mismo link, con el mismo enlace que ustedes ahora pincharon para conectarse a este señor, pueden conectarse cada día en la mañana, dependiendo del país, pero acá en América, ¿no es cierto?, es en la mañana, hora de Chile a las 5:30. A modo de referencia les comento que ahora en Chile son las 1:20 de la tarde. A las 5:30 de la mañana, hora de Chile, es la misma hora en Argentina, ¿cierto? La misma hora en Uruguay, en México son 2 horas menos, o 3 horas menos. Para conectarse diariamente, de lunes a lunes, todos los días, ¿no es cierto?, a una reflexión donde profundizamos temas como este y otros más. Y también con este mismo link, hora de Chile también, los días domingos, a las 11 de la mañana, o sea, 2 horas 20 menos de lo que hay ahora en su país, resten 2 horas 20 minutos menos, y a esa hora de su país pueden conectarse con este link a un estudio de las profecías de Daniel. Así que los dejamos invitados a todos. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Waldo. Quedó clarísimo. Invitamos a todos los que quieran participar en las madrugadas. Son bienvenidos.
Gracias a todos, hermanos, que tengan un feliz sábado. Nos vemos los que puedan en las madrugadas, mañana a las 5:30, y si no, el domingo, y si no, el próximo sábado en culto joven que predica el pastor Israel Méndez desde Bolivia. Bendiciones, gracias, chao. Chao, gracias a todos.